Hola, mi nombre es Catalina y hago parte de la Universidad de AFI. Para poder dar respuesta al reto que implica la crisis climática, los países, las ciudades, las organizaciones deben llevar a cabo extensos planes que contemplen estrategias tanto de mitigación como de compensación. En este video abordaremos las estrategias de compensación y los mecanismos de financiamiento climático que han surgido en los últimos años como respuesta al reto que afronta el planeta. La compensación de emisiones es una acción que permite que individuos y organizaciones compensen aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que no han podido evitar, apoyando así proyectos que reducen emisiones en diferentes partes del mundo. La compensación de emisiones de gases de efecto invernadero se mide a través de las reducciones certificadas de emisiones conocidas como RCE o REDS por sus siglas en inglés y hacen parte del Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas, MDL. Estos proyectos obtienen una RCE por cada tonelada métrica de GEI que reducen o evitan, y las RCE pueden ser adquiridas por personas y organizaciones para compensar sus propias emisiones inevitables o como una contribución a la acción climática global. La compensación de emisiones es una forma de microfinanciamiento para la acción climática. La compra de estas RCE es una contribución financiera que permite que los proyectos contribuyan y continúen reduciendo emisiones a la vez que benefician a las comunidades locales. Ahora, ¿de qué manera reducen emisiones los proyectos? Los proyectos MDL pueden, por ejemplo, reemplazar el uso de combustibles fósiles contaminantes con energía renovable limpia, hidroeléctrica, eólica, solar, biomasa, reducir el consumo energético y el uso de combustibles fósiles por medio de medidas de eficiencia energética, estufas eficientes, iluminación eficiente o capturar carbono liberado a través de árboles y plantas en proyectos de reforestación y regeneración de bosques. Las ventajas que este mecanismo ofrece es que contribuye a la acción climática en la medida en la que cataliza la implementación de soluciones a corto plazo, contribuye al crecimiento sostenible de países en vía de desarrollo e incentiva el cambio de comportamiento para transitar hacia la economía baja en carbono. Sin embargo, las compensaciones no son una solución a largo plazo y no sustituyen la necesidad de que las organizaciones y países lleguen a cero lo más pronto posible. Frente a esto hay una preocupación, por un lado, de que las empresas no tracen ambiciosos planes de reducción y por otro, hay un vacío jurídico que podría haber permitido que algunos países contabilizaran 2 veces sus créditos de carbono. Precisamente, el artículo 6 del Acuerdo de París, donde se regulan los mercados de carbono, estaba pendiente por definirse y se considera un avance importante que en la pasada COP26-2021 en Glasgow se hayan precisado las normas, su contenido y la redacción y haya sido aprobado por las partes. Con base en este contexto, ¿a qué llamamos mercado de carbono? El mercado de carbono se ha definido para la reducción de los gases de efecto invernadero y es un mecanismo donde la moneda de canje es el CO2 equivalente, es decir, se refiere a la compra y venta de créditos que representan la captura o emisión evitada de una tonelada de dióxido de carbono equivalente. Dentro de este mercado funciona el financiamiento climático como flujos de capital que busca el desarrollo bajo en carbono y los bonos verdes como títulos de deuda que se emiten para generar capital específicamente para respaldar esos proyectos ambientales o relacionados con el cambio climático. Ya entendiendo este contexto y la creación de estos mecanismos, no podemos dejar de lado el contexto actual y lo que ha implicado la pandemia COVID para el mundo. Primero, porque los países nos estamos enfrentando a una crisis social y económica. Segundo, porque ha quedado en evidencia las debilidades que aún tenemos frente a crisis globales. Y tercero, porque la crisis climática puede ser una emergencia inclusive mucho peor o más grave que el COVID. Fuera de eso, la región de América Latina y el Caribe no estaba preparada para la llegada de la pandemia y está aún menos preparada para enfrentar las repercusiones económicas y sociales de la emergencia climática. Un ejemplo es que el gasto público de los países de la región no refleja de manera explícita el interés en la agenda de cambio climático. Se estima que la mayoría de los países donde hay un gasto etiquetado en materia de cambio climático dentro del sector ambiental no sobrepasa el 1%. Y en los otros no hay recursos disponibles y por el contrario se ha observado que en la realidad los países continúan financiando actividades nocivas para el ambiente que favorecen la exclusión social. Sin embargo, el gasto en sectores contaminantes es mayor que en sectores no emisores y el gasto climático neto sigue siendo negativo. Sobre el rol del sector público en la gobernanza del financiamiento climático existen dos enfoques.
uno que es el de arriba hacia abajo, donde el Estado central o nacional toma la iniciativa y luego incorpora a los estados subnacionales, y el otro, el de abajo hacia arriba, que parte desde lo local hacia lo nacional. Respecto al primer enfoque, hablemos de algunos ejemplos. En el caso de Colombia, fue el primer país en la región en contar con una estrategia nacional de finanzas climáticas. En 2016 estableció su Sistema Nacional de Cambio Climático, que incluyó el Comité de Gestión Financiera, encargado de analizar ese ciclo de financiamiento climático, y al año siguiente, en 2017, creó la Estrategia de Finanzas Climáticas con 4 ejes. El fortalecimiento de las capacidades, la gestión del conocimiento de la información, la gestión y acceso a fuentes de financiamiento y los instrumentos económicos financieros. En el caso de Chile, cuenta con la estrategia financiera frente al cambio climático, la cual incorpora un análisis periódico del gasto público en cambio climático, la creación de una institucionalidad que permita coordinar la relación de Chile con el Fondo Verde del Clima y el diseño de instrumentos financieros para facilitar el flujo hacia una economía baja en emisiones resiliente al clima. Y en el caso de Ecuador, se encuentra elaborando su Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. En esta fase está en diálogos con el fin de socializarla, identificar necesidades, priorizarlas y canalizarlas. Y el país, fuera de eso, está capacitando a los gobiernos locales para el acceso al financiamiento climático a través del programa de preparación de Fondo Verde para el Clima e involucra a las comunidades indígenas a través de la mesa Red Más. Respecto al otro enfoque, de abajo hacia arriba, es fundamental la capacitación gubernamental de los estados locales, ya que si no hay esa planificación, no hay posibilidades de alcanzar las metas. Para alcanzar esas metas es preciso movilizar en primer lugar los recursos locales, luego incorporar el sector privado y luego, sí, nacional y la cooperación internacional. Por otro lado, para enfrentar esta crisis climática es necesario que el sector privado conozca tanto los riesgos como las oportunidades que esta presenta, y para eso es fundamental el rol de las bolsas de valores, que permite esa intersección entre todos los actores del sector financiero. Es la responsabilidad de esas bolsas de valores permitir el acceso a la información sobre los riesgos de cambio climático que afectarán a los distintos tipos de inversiones, así como visibilizar opciones sostenibles de inversión como los bonos verdes. En cuanto a esto, existen, por ejemplo, la Iniciativa de Valores Sostenibles, los Principios de Banca Responsable, el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes y el Grupo de Trabajo Internacional sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima, que serían las siglas TCFD, por sus siglas en inglés, y son estos estamentos los que permiten esa intersección. En América Latina y el Caribe se está avanzando en la incorporación del riesgo climático dentro de las variables de inversión y hay iniciativas como el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes o el Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible. Un ejemplo es que Bancolombia, banco privado, ha financiado 43 proyectos de energías limpias, construcción y producción sostenible, vivienda de saneamiento básico con recursos por 1.3 billones de pesos colombianos obtenidos en 3 emisiones de bonos verdes y sostenibles durante los últimos 3 años. En conclusión, estos mecanismos expuestos se presentan como una alternativa para impulsar esta neutralidad de la huella, así como hacer frente a los riesgos climáticos, pero se recomienda que su uso sea complementario a esas medidas de mitigación y que por ende su implementación no limite las ambiciones tanto de los países como de las organizaciones. La pregunta sería, ¿es la compensación una postura exitosa frente al cambio climático o solo está permitiendo a las empresas y a los países disminuir sus emisiones a corto plazo? Nos vemos en la próxima cápsula.